Les saludamos en el nombre maravilloso, precioso del Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos de parte de Dios por estar con vida y salud. Hoy vamos a hablar un poco de la palabra en Mateo 11, versículo 28. Mateo 11, versículo 28. Dicen así, lo tengo en francés. Igual usted busca en su Biblia Mateo 11, versículo 28. Dice así: Venez a moi, venga a mí, todo lo cansado, lo fatigado, les daré descanso. Esa palabra del Señor, Jesús estaba hablando de la gente fatigada, la gente abandonada, la gente fatigada, la gente abandonada, la gente oprimida, la gente que no tenía recurso, porque en este tiempo la gente, como usted sabe, después del libro de Malaquía, Dios nos ha hablado durante un buen momento, un buen tiempo, dejó de hablar. Y cuando nació Jesús, y la gente no creía que era el Hijo de Dios, no creía en su palabra, estaba como desconfiada, no creía que era. Él decía que yo era el Hijo de Dios, pero la gente no creía. Creía era como lo demás, era un falso profeta. La gente estaba tan necesitaba un apoyo, necesitaba ayuda, pero sobre todo la ayuda del Señor, porque había mucha gente enferma, gente poseída por demonio, por espíritu malo. Y como Jesús predicaba en todos lugares y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, decía en Mateo 11, decía: venga a mí. Hoy estamos viendo que todo lo que está sucediendo en el mundo entero, en toda parte del mundo, que la gente está como el tiempo de Jesús, donde nadie no sabía en qué confiarse, porque vemos que hay mucha epidemia, mucha pandemia, peste, hay robo, hay de todo. Pero uno tiene que saber que esta palabra sigue vigente. Venga a mí, todo lo cansado, lo fatigado, yo les daré descanso. Esta palabra es para nosotros hoy, que sienten no hay ningún lugar cierto, seguro en este mundo, y donde la maldad está aumentando todos los días, y vemos niños, digamos chicos, de 14 años, de 11 años robando, y son delincuentes. Y estamos preguntando, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Que nosotros estamos viendo que toda la verdad está cambiando en mentira, y nosotros estamos confiando en esta palabra que Jesús ha dicho cuando era en la tierra: venga a mí, todo lo cansado, lo fatigado, les daré descanso. Este descanso está todavía vigente. Dios no cambiará. Todo lo que lo ha dicho está todavía para nosotros que confían en Él. Jesús no decía que si usted está chileno no tenía que venir a mí. Si tú eres haitiano no tiene que venir a mí. Decía a todos: venga a mí, venga con lo que tiene esta drogadista, venga a mí, te daré paz, te sanaré. Te daré un descanso, te daré una casa, te perdonaré. Aunque estés un ladrón, un asesino, venga a mí, te daré paz. Esta paz, porque dice también
Jesús decía en Juan 14, capítulo 14, yo doy la paz. Yo digo la paz. No solamente Él dio la paz, Él deja la paz. Él ha dejado la paz. A veces tenemos paz en este mundo por un día, puede ser por 10 años, puede ser por un día, un mes, una semana, puede ser. Pero la paz que Jesús está dando está para siempre. Tendremos paz en la tierra, aunque la tierra está, no sé, al revés. Pero la paz que Dios está dando o te ha dado es para la eternidad. Hermano, hermana, no duda de la palabra, de la promesa de Dios. Porque Él dijo y las cosas suceden. Porque no es hijo del hombre. No es el hombre para mentir, ni el hijo del hombre para arrepentir de lo que ha hecho o lo que ha dicho. Así que esta paz sigue vigente. Tienes que solamente confiar en Él. Él te dará descanso. Hermano, sigue confiando en ese Dios todopoderoso que nunca cambiará, nunca te desamparará. Este Dios es contigo. Que tenga paz, la paz, el descanso en Jesucristo. Que Dios le bendiga grandemente.